Buenos días. Bienvenido a este nuevo programa de reflexiones políticas llamado El Ciudadano del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de crecimiento económico con el libro de François Boulot, Reprendre le pouvoir, que ya hemos visto en uno de los últimos videos. En el primer video de Boulot, Recuperar el poder, estudiamos el papel del Estado y la privatización en la economía, que podéis encontrar en nuestra página de Yapapost en Facebook o El Ciudadano del siglo XXI en YouTube. Esta vez vamos a estudiar el tema del crecimiento infinito que ha sido la propaganda de la política de los últimos 40 años en Francia y de todos los gobiernos de la derecha neoliberal, incluido a Guillermo Lasso en Ecuador. Según ellos, el crecimiento promete la felicidad y el bienestar eterno. Pero esta idea nos está llevando al paredón porque ahora nos enfrentamos a tres desafíos. Un desafío político, ecológico y filosófico. La primera crítica de François Boulot a la política es que el crecimiento depende en su mayor parte de la economía mundial, pero desde los años 70 en el mundo en general y en el mundo occidental en particular, ha experimentado un descanso del crecimiento. En los últimos 20 años, Francia ha luchado por mantener un crecimiento superior al 1%. Y todos los políticos que basan sus programas en supuestos de alto crecimiento mienten. Para ellos, el crecimiento debe conseguirse necesariamente aumentando el tamaño de la tarta, evitando hablar de gravar a los ricos y redistribuir la riqueza para imponer lo que se conoce como política de oferta. La política de oferta consiste en ayudar a las empresas bajando los impuestos y las cargas sociales para impulsar la economía flexibilizando el mercado laboral, como hace Guillermo Lasso para favorecer a los llamados actores de la producción. El resultado en Francia es catastrófico porque estas políticas se aplican desde hace unos 40 años y el crecimiento no deja de disminuir. Este crecimiento solo beneficia a unos pocos que acaparan la riqueza en detrimento de todos los demás, que caen en la pobreza o experimentan una degradación, es decir, un descanso de su nivel de vida. En un sistema globalizado y de libre comercio, la misión de los dirigentes es eliminar puestos de trabajo, deslocalizar empresas en el extranjero, con el único objetivo de aumentar los márgenes de los accionistas y proteger su dinero en los paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, se ha convertido en el campeón de las delocalizaciones y en el país más desindustrializado de los países más ricos del G7, a la par que Gran Bretaña. Esta es la conclusión que acaba de publicarse en un informe de 600 páginas presentado
a la Asamblea Nacional, que ofrece una visión general de la industria francesa que se ha reducido a la mitad en 40 años y ahora solo representa el 10% de los empleos y el 13% del PIB. Se pueden extraer dos conclusiones. La primera es que hay una propaganda bastante intensa que se realiza en los medios de comunicación para que aceptemos las exorbitantes remuneraciones que obtienen los grandes empresarios y especialmente los banqueros. La segunda es que la remuneración debe ser correlativa al valor que uno aporta a la comunidad. Este criterio de utilidad común se olvida a menudo y forma parte del artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Constitución francesa. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, vimos como muchos puestos de trabajo eran esenciales para la nación, como el de las enfermeras, y sin embargo están entre los peores pagados. Por otro lado, tenemos a millonarios como Guillermo Lasso, que aprovechó sus conexiones familiares y su clase social privilegiada para convertirse en el jefe del Banco de Guayaquil. Para el 80% de ellos son herederos que contribuyen poco a la comunidad, mientras que basan su discurso permanentemente en la noción de mérito con el empleo del hombre hecho a sí mismo que ha triunfado por la fuerza de su trabajo, sus habilidades y su mérito, mientras que en realidad las desigualdades provienen mucho más de la herencia de las tradiciones y de la consolidación de las posiciones adquiridas. Las desigualdades en una sociedad deben ser justificadas, lo que significa que la política debe dejar de intentar mitigar o moderar el aumento de las desigualdades, debe atacar el corazón del problema, es decir, la distribución de la riqueza. Para ello es necesario actuar sobre el nivel de los salarios, pero también sobre las políticas fiscales y sociales de redistribución. Podemos aceptar que los sueldos más altos de la sociedad sean del orden de 30.000 euros, pero en cambio es totalmente inaceptable que haya sueldos de 100.000 euros al mes o incluido más con directores de empresas que a veces ganan 4.800 veces el salario mínimo francés. Por ejemplo, si fijamos un valor de 30.000 euros en Francia para los salarios más altos, esto significaría que habría una proporción de 1:20 entre el salario más bajo y el más alto, es decir, 1.500 euros en la parte inferior de la escala y 30.000 euros en la superior. Si fijamos esta proporción de 1:20, la persona que gana 30.000 euros al mes podrá aumentar su salario de 2.000 euros, pero con la condición de que el salario mínimo se incremente de 100 euros. Es decir, la persona que de abajo ganarían 1.600 euros y las de arriba 32.000 euros al mes. Esta monopolización de la riqueza por parte de una pequeña parte de la sociedad no solo es inmoral, sino es sobre todo parasitaria para el funcionamiento de la economía en general, ya que gracias a ella se han acumulado gigantescas reservas de ahorro, creando un volumen colosal de dinero en el sistema financiero que solo se utiliza para la especulación.
François Boulot concluye que este dinero nunca entra en la economía real y no se utiliza ni para el consumo de los hogares ni para la inversión de las empresas. Esto también crea un desempleo masivo, como en Francia, donde más de 6 millones de personas están desempleadas, sobre 60 millones de habitantes. Por ejemplo, el economista francés Thomas Piketty recomienda un tipo impositivo del 90% sobre la riqueza y sobre la renta de los ricos, como hizo el presidente Theodore Roosevelt en los años 30 en Estados Unidos, para permitir una redistribución mucho más amplia de la riqueza. El objetivo de esta propuesta es construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que la noción de mérito vuelva a ser una realidad y en la que todos los que puedan hacerlo tengan un trabajo con un salario digno. El argumento de los que no quieren aumentar los impuestos a los más ricos y que dicen que hay que flexibilizar el mercado laboral nos dice que eso alejará a los inversores de Francia como lo hizo de Ecuador, lo cual es totalmente falso porque crea inseguridad económica en los lugares. En efecto, cuando se perdía el trabajo hace 40 años en Francia o durante el periodo de Rafael Correa en Ecuador, el desempleo era escaso o nulo, por lo que se podía volver a encontrar fácilmente un empleo y no se vivía como con el miedo y la ansiedad de encontrarse en la calle, lo que ya no ocurre hoy. Con la flexibilización laboral que Moreno y Lasso han puesto en marcha, tienes a millones de personas que seguramente tendrán un trabajo, pero que saben que no tendrán que cometer el más mínimo error o tener la más mínima dificultad en la vida, como ser víctima de un despido improcedente, pero también a veces por una enfermedad que les haga perder el trabajo. Ya no podrán pagar sus facturas, el alquiler o el crédito y, por tanto, su casa puede ser embargada. En resumen, esto creará una cascada de acontecimientos que les llevará a la pobreza. Todas estas condiciones organizan una guerra de todos contra todos en el mercado de trabajo y en la vida cotidiana, porque ya no hay protección. Los que pueden trabajar tienen un empleo y los que ya no pueden hacerlo se mantienen en la precariedad que crea competencia e inseguridad generalizada. En este punto significa que el Estado ha fracasado en su misión de protección. Cuando un Estado que se supone que representa el interés general deja de proteger a los ciudadanos, entonces se destruye el contrato social. Y es a partir de este momento cuando vemos aparecer la violencia física, la violencia revolucionaria que responde a la violencia institucional, creando manifestaciones que degeneran en enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden. Y entonces, desgraciadamente, se llega también a posibles guerras civiles. Por ello, el crecimiento es un callejón sin salida político que conduce al aumento de la desigualdad y la inseguridad económica para el 99% de la población. Todos queremos vivir en una sociedad armoniosa que permita trabajar a todos los que pueden hacerlo
y ayudar a todos los que no pueden, como los discapacitados o los jubilados. Francia siempre ha tenido una tradición de Estado social fuerte y protector, pero los dirigentes, tanto de la derecha como de la izquierda, llevan 40 años trabajando para destruir pieza a pieza este modelo social reconocido en todo el mundo, como hemos visto con la privatización de los servicios públicos. Hay un segundo desafío importante que es el ecológico. François Boulot explica en su libro que ya no podemos aspirar a un crecimiento infinito aduciendo dos causas importantes. Un planeta con recursos limitados y un problema demográfico mundial que pasará de 2.000 millones de seres humanos en el planeta en 1927 a 9.000 millones en 2050. Estamos consumiendo muchos más recursos naturales de lo que el planeta puede generar. Por ejemplo, en 2019, la fecha del día en que superamos nuestro consumo anual de recursos fue el 1 de agosto. En otras palabras, la humanidad está consumiendo recursos que los ecosistemas son incapaces de renovar, lo que nos está llevando directamente a un muro. Además, nuestras pautas de producción y consumo también están poniendo en peligro el ecosistema que permitió la aparición de la vida humana y, por tanto, amenazan seriamente nuestro futuro a medio y largo plazo. Las consecuencias del actual calentamiento global empiezan a notarse con fuerza. Por ejemplo, la última década ha sido la más calurosa de la historia. El nivel del mar no deja de subir, lo que hace imposible cultivar la costa, y se ha producido un fuerte aumento del mal tiempo y las inundaciones. También hay consecuencias terribles para los animales, como la población de vertebrados que disminuyó una media del 58% en 1970 y 2012. Y hoy en día todavía hay 26.000 especies amenazadas por la actividad humana y el calentamiento global. Los ecologistas occidentales deben dejar de ser hipócritas porque las falsas medidas provenientes de los países más grandes o ricos del mundo, como durante la COP26 o la Conferencia de París en 2015, sobre el cambio climático, no cambiarán nada porque no proponen nada concreto para salir del estancamiento. Según Boulot, hay que romper radicalmente con nuestros modelos de producción y consumo, y para ello es necesario un cambio total de paradigma político y económico, regulando la economía y grabando o prohibiendo las actividades contaminantes. Esto significa que ya no es posible la política neoliberal que conocemos desde hace años y que ha consagrado en cierto modo la sumisión de los estados nacionales a lo que se llama el mercado y, por tanto, a las multinacionales. François Boulot cita a continuación a Chico Mendes, un sindicalista brasileño que dijo: la ecología sin lucha de clases es jardinería. ¿Por qué dijo esto?
Han salido informes muy serios que explican que son los más ricos de la sociedad los más que contaminan, ya que son los que tienen las actividades más contaminantes, por ejemplo, al volar o hacer vuelos especiales privados. Si no ponemos fin al estilo de vida de los ricos, redistribuyendo la riqueza de forma más equitativa, siempre habrá contaminación, lo que no nos permitirá cambiar nuestro modelo económico. Por lo tanto, el bloqueo político y el bloqueo ecológico, es decir, la justicia social y la justicia climática, son dos caras de la misma política que deben perseguirse porque en ambos casos es necesario romper con el modelo neoliberal que quiere que el mercado y las multinacionales gobiernen y dominen a los estados nacionales y a los pueblos. El tercer punto que aborda Bulo es el desafío filosófico. Según él, no podemos seguir viviendo en una sociedad que ha explicado durante mucho tiempo que el crecimiento conduce necesariamente a la felicidad y que el progreso tecnológico garantiza el bienestar. Es una forma de pensar totalmente individualista que finalmente nos explica que podemos ser felices por nosotros mismos sin tener en cuenta ni el espacio ni el tiempo. En el tiempo, porque no necesitamos situarnos en el marco de la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados, ni en el objetivo de transmitir un futuro deseable a las generaciones venideras. Luego en el espacio, porque al final solo concebimos a los demás en la medida en que pueden satisfacer nuestras necesidades personales, pero no como un ser en sí mismo, un ser que pueda aportarnos felicidad. La felicidad no es individual porque la condición de la felicidad para un ser humano está en su pertenencia a una comunidad que puede ser la familia, una asociación, la nación, la humanidad o los cuatro juntos. El ser humano solo puede realizarse en sus relaciones con los demás, lo que va en contra del pensamiento individualista de la sociedad de consumo resultante del capitalismo neoliberal. La mayoría de la gente tiene una visión bastante superficial de la vida y la felicidad porque muchos piensan que se limita a los deseos de consumo, a la acumulación de la riqueza y que para tener éxito en la vida hay que ser multimillonario. ¿Para qué sirve tener tanto dinero? Es interesante ver que muchos ricos son infelices, pero la propaganda neoliberal se encarga de explicarnos que estas personas son las que tiran de la sociedad hacia arriba, lo que no es el dinero el causante de su sufrimiento. François Boulot dice que a partir de cierto nivel de acumulación de riqueza, un rico se cansa de comprar todo lo que se puede consumir en la sociedad, lo que significa que lo que el dinero da al hombre ya no es el poder de consumir, sino el poder de controlar y sobre todo de controlar a los individuos. El dinero es necesariamente una deriva, porque cuando el deseo de controlar a los demás es más fuerte que cualquier otra cosa, entonces el egoísmo y el narcisismo se apoderan del individuo y entonces queda atrapado en un sistema de competencia como el de estas mismas
personas. El objetivo final es tener el máximo control, lo que conlleva un gran sufrimiento psicológico ante el fracaso. Este egoísmo debería empujarles a actuar por el bien de los demás, porque cuando uno es racional, no puede permitirse ser egoísta. Es importante que el individuo, tan rico como pobre, piense en los demás porque de lo contrario creamos las condiciones para el sufrimiento psicológico en la sociedad. Por desgracia, el ser humano está por naturaleza más dispuesto a ceder a sus pasiones que a dejarse dominar por su razón. Por lo que la sociedad debe imponer normas para proteger a los individuos de los vicios. François Boulot propone pues lanzar una revolución filosófica que debe llevarse a cabo en las sociedades capitalistas porque la acumulación de riqueza infinita es un modelo nauseabundo y que hay que romper con este modelo que se llama neoliberalismo. Y aquí tres claves para entender a François Boulot para desconstruir el discurso dominante sobre la propaganda mediática que los medios de comunicación imponen constantemente al crecimiento. Aunque los temas tratados hoy merecían desarrollos mucho más amplios porque son complejos. Me gustaría terminar este video con una cita de un activista francés a favor del decrecimiento que dijo sobre el liberalismo económico. Es innegable que una forma de liberalismo ha permitido la legitimación del capitalismo. Sin embargo, nos guste o no, no podemos quitarle al liberalismo la idea de libertad que expresa. Los neoliberales han comprendido las ventajas de abandonar el término capitalismo y sustituirlo por liberalismo. Es más dulce llamarse liberal y reivindicar indebidamente las luchas emancipadoras ligadas al liberalismo filosófico de la Ilustración que proclamarse capitalista y avalar todos los horrores y colaboraciones con los peores totalitarismos de este sistema. Al jugar con la percepción de las palabras, los neoliberales confunden la tiranía del dinero con la libertad. Muchas gracias.